Dios lo bendiga. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo, Señor, porque tú permites que podamos conocer cada vez más de tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos des entendimiento, Señor, nos des revelación, Padre, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. El estudio de hoy es el juicio a los marcados y está basado en Apocalipsis 14. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14 encontramos del verso 1 al 5 la narración sobre los 144,000 sellados, y sobre eso ya tenemos un estudio de los 144,000 sellados aquí en el canal y lo pueden ver los que no lo han visto. De hecho, estos 5 primeros versículos de Apocalipsis 14 fue estudiado ya cuando estudiamos los 144,000 sellados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Así que vamos a continuar desde el versículo 6 en adelante. Y en el versículo 6 y 7 dice: Luego miré a otro ángel que volaba en los cielos, que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a los habitantes de la tierra, a toda raza, linaje, lengua y pueblo, que decía en alta voz: Sirvan a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo primero que vemos es que el ángel del versículo 6 tiene el evangelio eterno. Es el único evangelio que existe. Pablo dijo en Gálatas 1:8 que si aún un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, que sea anatema. Esto no quiere decir que el ángel no pueda traer el evangelio, sino que no debe traer uno distinto, como en el caso de algunas sectas. Pero aunque en el Antiguo Testamento los ángeles anunciaban buenas nuevas, que eso es lo que significa la palabra evangelio, como en el caso del ángel Gabriel, quien trae las buenas nuevas a María sobre el nacimiento de Cristo, por ejemplo, en el resto del Nuevo Testamento es a los hombres la labor de llevar el evangelio. Sin embargo, en el tiempo de la gran tribulación, se ve a este ángel quien trae el evangelio, y veamos qué es lo que dice. Lo que está allí señalado en amarillo: para proclamarlo a los habitantes de la tierra. Entonces estamos viendo que bíblicamente esto sucederá, pero no es para salvación. A pesar que es el mismo evangelio, es solo para testimonio, ya que la Biblia dice que en aquel tiempo los que no creyeron a la verdad, el Señor enviará un poder engañoso para creer a la mentira. Por tanto, siguiendo esta línea bíblica, entendemos por doctrina que esto será así. Es decir, de que aunque se anuncie el evangelio por medio de un ángel, nadie se va a convertir, porque como dice aquí en este versículo, que había llegado ya la hora del juicio. Y eso es lo que está diciendo el versículo 7, que decía en alta voz, es decir, este ángel: Sirvan a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Entonces, este evangelio que está trayendo el ángel no es para conversión, sino que es para testimonio. Ahora veamos el verso 8. Y otro ángel, el segundo, lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que daba a beber el vino del furor de su prostitución a todas las naciones. Aquí aparece un segundo ángel y este anuncia que ya cayó la gran Babilonia. Cabe recalcar de que este capítulo, el capítulo 14 de Apocalipsis, es una visión panorámica de ciertos eventos de los 7 años de tribulación y gran tribulación, ya que el anuncio de la caída de la gran Babilonia se da a detalle luego en el capítulo 18. Y eso lo veremos a detalle cuando lleguemos a ese capítulo. Por ahora veamos lo que dice el tercer ángel en los versículos 9 y 10. Luego lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia salvaje o a su imagen, y acepta su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles y ante el trono. El tercer ángel anuncia el juicio sobre los que adoran a la bestia y aceptaron su marca. En el versículo 9 coloca una condicional: si alguno. Y este juicio no es sobre las personas creyentes en aquel tiempo, sino para los incrédulos. Y dice el verso 10 que los que adoraron a la bestia beberán del vino de la ira de Dios. ¿Y qué es este juicio? No es otra cosa que el juicio de las 7 copas de ira. Luego dice lo que está en amarillo: vertido sin diluir. Y esta expresión es fuerte, es severa, pero al mismo tiempo justa. El hecho que sea sin diluir denota que es la ira pura de Dios, y como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Estas personas estarán en el lago de fuego y azufre, atormentados día y noche por la eternidad, como manifiesta el verso 11. Y el humo de su tormento subirá por eternidades de eternidades, y para los que adoren a la bestia salvaje o a su imagen, no habrá reposo ni de día ni de noche. Este es el castigo para los que rechazaron a Dios, adoraron a la bestia y se pusieron la marca. En este punto no hay agnósticos, no hay ateos, hay creyentes y adoradores. Los que fueron agnósticos o ateos creerán y adorarán, pero le creerán a la bestia y adorarán a su imagen. En mi opinión personal, el agnosticismo y el ateísmo no existen. Son solo el camuflaje perfecto para ocultarse del Dios que saben que sí existe, pero que por alguna razón están en contra de él. Nadie puede justificarse delante de Dios ni ocultar las evidencias del Creador, ya que su creación misma muestra un diseño perfecto y dan testimonio de un Creador que es Dios. Así que, como dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusas para no creer. Dios dejó el sello de su existencia en la creación. Y vamos a continuar con el verso 12 que dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La persona creyente en aquel tiempo debe perseverar en su fe hasta la segunda venida de Cristo. En Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. A estas personas solo les quedará esperar en el Señor. Ellos no sufrirán los daños de la ira de Dios que viene solo sobre los que adoraron a la bestia, o su imagen, o se colocaron la marca. Ahora veamos el versículo 13 que dice: luego escuché una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los muertos que mueren en Dios desde ahora. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas, aunque sus obras siguen en ellos. Este mensaje va dirigido únicamente a los muertos en la tribulación o gran tribulación. Ellos recibirán una bendición distinta a los muertos de otras épocas, ya que estos mártires darán su vida por Cristo de manera literal, no renunciarán a su fe, y el Señor considerará todas sus obras. Pasemos al verso 14 que dice: después vi y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, parecido a hijo de hombre, que tenía una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Obviamente aquí está hablando de Jesucristo, pero da un detalle importante, y es que tiene una hoz afilada en su mano. Esta herramienta sirve para cortar la hierba y el Señor la usará para cegar la tierra. Luego en el versículo 15 y 16 complementa lo que está sucediendo en el versículo 14 y dice: luego otro ángel salió del templo gritando en alta voz al que está sentado sobre la nube, y arrojó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Dicen que un ángel salió del templo. Es probable que aquí se refiera al templo que está en el cielo, ya que más adelante se habla de otro ángel y especifica que sale del templo que está en el cielo. Y este ángel que está hablando en el versículo 15 y 16, dice el Señor en alta voz algo que la Peshita no menciona, pero otras versiones sí, y le dice al Señor, según otras versiones, que aviente su hoz sobre la tierra porque ya es la hora de la siega. Luego de ello el Señor lanza la hoz sobre la tierra. Quisiera mencionar que la versión Peshita dice que el ángel le grita al Señor pidiendo que lance la hoz. En otras versiones dice que le clama al Señor. Sin embargo, la palabra griega usada allí es la palabra Strong G 2896 krasos, que significa llamar a gritos o exclamar. No se debe pensar que el ángel le da órdenes al Señor. El ángel es un mensajero de Dios. Y lo que hace en este versículo es comunicarle el mensaje al Señor. Probablemente para eso fue enviado y esa fue su misión. El momento en que esto sucede no lo dice la palabra. Apocalipsis no es un libro escrito cronológicamente. Desde el capítulo 12 se está recapitulando eventos que no necesariamente obedecen a una línea de tiempo apocalíptica. Cuando el Señor lanza la hoz sobre la tierra empieza la siega. Y esto fue mencionado por el Señor en Mateo 13 del versículo 24 al 30. Se los voy a dejar allí, ustedes lo pueden buscar si desean. Vamos a continuar con el versículo 17 que dice: después salió otro ángel del templo que está en el cielo, que tenía también una hoz afilada.
Aquí es donde menciona al ángel que sale del templo que está en el cielo y dice que tiene una hoz afilada, así como la del Señor. La palabra después al inicio del versículo no significa inmediatamente después, no se sabe qué tiempo transcurre entre un evento y el otro, pero veamos lo que continúa en el verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego, y llamó en alta voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: Arroja tu hoz afilada y recoge los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel que tiene autoridad sobre el fuego ordena a recoger los racimos de uva maduras. ¿Pero qué significa todo esto? El fuego en la Biblia tiene algunos significados que son asociados al juicio, como el fuego que cayó, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. El fuego también es asociado a la presencia de Dios, como el que se veía en el tabernáculo de reunión durante la noche, además de ser asociado a la purificación. Sin embargo, dentro del contexto de este pasaje referente a la gran tribulación, el fuego aquí representa juicio. Ahora, la siguiente parte del versículo, que está resaltado en amarillo, dice: recoge los racimos del viñedo de la tierra porque sus uvas ya están maduras. ¿Esto qué quiere decir? Menciona viñedo y uvas maduras, lo que significa que se preparará un vino. En la última cena el Señor dijo que el vino era su sangre. Obviamente era de forma figurativa. El Señor entregaba su vida, toda su sangre por tus pecados y los míos. El Señor pagó el precio, pero aquí en la gran tribulación se habla de otro vino. Este vino no es hecho con la sangre del Señor y no es para redimir. Las uvas maduras simbolizan el pecado de los incrédulos. Al no aceptar la salvación, ellos pagarán con su vida lo que Cristo pagó en la cruz. La palabra se debe cumplir, la paga del pecado es muerte, y al no aceptar el sacrificio de Cristo, ellos deben pagar con su propia sangre, pero no para redención, porque no se pueden redimir ellos mismos. No son sin mancha para hacerlo. Este vino es para juicio. El siguiente versículo dice: entonces el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y recogió el viñedo de la tierra, arrojándolo luego al lagar de la ira del gran Dios. Entonces aquí de manera figurativa el Señor trata con ira la conducta pecaminosa del hombre. Este versículo muestra que es el viñedo de la tierra donde se encontraban los racimos con las uvas maduras, es decir, que a nivel mundial el pecado ya había madurado. Para que se derrame la ira de Dios sobre el mundo entero, el pecado debía madurar primero. Es como lo que sucedió en el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Tenían que esperar que la maldad del amorreo llegue a su colmo. ¿Por qué? Porque para que Dios emita un juicio, la maldad debe haber sido consumada en su totalidad. Y esto lo muestra Génesis 15:16, que dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Israel pasó 4 generaciones como esclavos en Egipto, esperando la consumación de la maldad del amorreo, porque el retorno de Israel a Canaán simbolizaba el juicio de Dios para el amorreo y para los demás pueblos, pero al parecer los demás pueblos ya habían llegado al colmo de su maldad y faltaría únicamente el amorreo, ya que menciona y da énfasis solamente al amorreo, que para aquel tiempo, cuando hayan terminado las 4 generaciones, ya se habrá cumplido toda la maldad del amorreo. Ahora, en los últimos tiempos se debe esperar que se consuma toda la maldad de los hombres para que el Señor derrame su ira sobre toda la tierra. Esto es conocido como la copa de ira, representada en 7 copas en los tiempos finales. Pero esta copa de la ira de Dios fue presentada a Jesús mientras oraba en Getsemaní, y se le presentó por 3 veces. Cristo en la cruz pagó y recibió la ira de Dios por causa de los pecados de la humanidad. El hombre ya no debía recibir el pago por sus pecados. Aquellos que aceptamos el sacrificio de Cristo estamos absueltos por su sacrificio al juicio de la ira de Dios. Sin embargo, aquellos que no aceptaron el sacrificio de Cristo o que no aceptan hasta el día de hoy el sacrificio de Cristo, pagarán ellos mismos por sus pecados. Ellos mismos tendrán que tomar de la copa de la ira de Dios. Y finalmente el verso 20 dice: y el lagar de 1600 estadios fue pisado hasta los frenos de los caballos. Este versículo nos da la dimensión de 1600 estadios, pero debemos tener en cuenta que esta medida se dio en el siglo I y bajo el Imperio Romano, lo cual difiere un poco con la medida de un estadio actual.
1600 estadios en el Imperio Romano del siglo I eran 296 kilómetros. Y esta es la longitud aproximada del territorio del actual Israel. Es algo curioso. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? Lo primero es que el Señor se vengará en su ira. Y lo segundo, que el producto de su ira tiene la dimensión de Israel. Este Israel debe entenderse como el olivo natural y el olivo injertado. En otras versiones dice que lo saca fuera de la ciudad al lagar de la ira de Dios. Esto significa la exclusión de Israel de la ira de Dios, pero de la verdadera Israel, de los creyentes descendientes de Israel como de los creyentes gentiles. Por ello, el resto de la población a nivel mundial será juzgada a causa de su pecado por Dios mismo. Pero se debe recordar que el juicio a los incrédulos es en el lago de fuego. Aquí muestra figurativamente la sangre que llega hasta los frenos de los caballos, porque demuestra que su muerte corporal será por guerra, y esta es una referencia a la guerra de Armagedón, donde Cristo mismo luchará contra las naciones, y es lo que vemos también en Isaías 63 que dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos carmesí, con atavios esplendorosos y poderoso en la grandeza de su fuerza? Soy yo, el que habla en justicia, que se engrandece para salvar. ¿Por qué están enrojecidos tus vestidos y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? He pisado el lagar yo solo, pues ningún hombre de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisado en mi ira y los he hollado en mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi vestidura. Porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Miré y no hubo quien diera auxilio. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi brazo me salvó y mi ira me sostuvo. En mi ira hollé a las naciones y las afligí en mi furor, echando por tierra su poder. Entonces este pasaje de Isaías dice claramente lo que significa Apocalipsis 14:20. Y con esto hemos llegado al final de este estudio. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Yo te pido que sigas tú revelando tu palabra, Señor, que sigas tú enseñándonos y guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque solamente tú eres merecedor de todo ello. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú guardes nuestras vidas, Señor, que tú nos cuides, Padre, que tú puedas bendecir nuestros hogares, nuestros planes, Señor, que estén delante de ti, Señor, y seas tú guiándonos en cada uno de ellos. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera dar un anuncio antes de terminar para todas las personas que viven en Lima, Perú. Estaré anunciando próximamente por medio de mi cuenta en Instagram una reunión con las personas que puedan asistir a esta reunión. Una reunión en algún restaurante, en algún lugar para compartir un poco, tener un tiempo de coinonía y conocernos un poco más. Esta reunión la daré las próximas semanas y lo estaré anunciando en mis historias de Instagram. Así que allí está mi Instagram, mi correo electrónico y mi WhatsApp que dejaré en la descripción del correo. Por favor, todas las personas que quieran contactarme para la coinonía me pueden mandar un mensaje por Instagram y les estaré respondiendo apenas lo pueda leer. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.